Un día el mundo se detuvo y no fue solo la pandemia. No hablaban de virus, hablaban de nosotros, de lo que duele cuando el mundo sigue y uno todavía no puede moverse. Quédate porque hoy no vamos a hablar de historia, vamos a descubrir juntos cómo Life Goes On de BTS nos recuerda que detenerse no es rendirse, sino una forma profunda de seguir. Y vamos a reinterpretar esta canción como un abrazo para esos días en que todo cambia sin aviso. Era noviembre de 2020, el mundo entero estaba detenido y ellos también. BTS, un grupo que conecta con millones de personas, convirtió esa sensación de pausa en música. Decidieron hablar desde lo cotidiano, una cama, una mesa, una mirada perdida. Y sin proponérselo, escribieron una canción que años después sigue siendo un espejo de todo lo que sentimos cuando la vida cambia sin avisar. Si alguna vez te sentiste así, este mensaje es para ti. ¿Recuerdas cómo se siente cuando todo se pausa? No solo afuera, sino dentro de ti. Ese instante en que no sabes si seguir, si descansar o simplemente esperar. Life Goes On nació de ahí, en ese silencio donde uno se da cuenta de que el mundo no pide permiso para cambiarte los planes. A veces pensamos que deberíamos tener todo bajo control, pero hay días en que no puedes ser fuerte y está bien, porque no se trata de ganar siempre, sino de recordar que ser humano también es sentirse cansado, confundido, vulnerable, y eso no te hace débil, te hace real. Aquí hay un puente hacia la esperanza. Aunque nos hayamos detenido, podemos reconectar con lo que viene. Cerrar los ojos un instante es permitirnos respirar y luego dar un paso hacia adelante. Esa línea parece simple, pero encierra algo profundo. Todo lo que alguna vez soñamos, decidimos, lloramos, siempre fue en lugares comunes, una almohada, una mesa, una conversación. Porque la vida no pasa solo en los grandes momentos, pasa aquí, donde respiras, donde esperas, donde sigues, aunque duela. ¿Cuántas veces sentiste que todo se detuvo para ti mientras el resto del mundo seguía? Tal vez sigues esperando una respuesta, una señal o simplemente que duela menos. Pero quizás el mensaje de esta canción no era espera a que todo vuelva a ser igual. Tal vez era sigue respirando, sigue sintiendo, incluso cuando no entiendes nada. Porque eso también es seguir viviendo. Y sí, la vida sigue, pero tú también. En coaching decimos que todo proceso de cambio pasa por 3 etapas: detenerse, reconocerse y continuar. Life Goes On nos recuerda que detenerse no es rendirse, es parte del movimiento. Y que continuar no siempre se siente bien, pero sí se siente humano. Esta canción no fue solo un recuerdo de la pandemia, fue un recordatorio de que incluso cuando el mundo cambia, nosotros seguimos aprendiendo a sentir, a perder y a empezar otra vez. Esto también es mirar diferente. Esto es Lúdicamente Pro. Si este video te hizo pensar o sentir algo, te invito a dejarlo en los comentarios, porque quizás alguien más necesite leerlo. Suscríbete y acompáñame cada semana en estos análisis donde el arte y la vida se cruzan. La próxima vez veremos otra historia que quizá también hable de nosotros, aunque parezca que no.